El doctor Gabriel Kessler es doctor en Sociología de la Escuela de Estudios Superiores de Ciencias Sociales de París, es investigador principal del CONICET. Doctor, ¿cómo le va? Buen día, ¿cómo está usted? ¿Qué tal? ¿Cómo están? Bien, 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 gracias por atendernos. ¿Cómo impacta la cuarentena y todo esto en la sociedad? Les cuento un dato que a mí me pareció hiper trascendente en Corrientes. El lunes se conocieron 21 casos en el hospital pediátrico y el ánimo de la sociedad, en Corrientes estamos todavía en fase 5, Sí. cayó por el suelo. Con el que te encontrabas en la calle o que más o menos te conocía, te mandaba un mensajito o te decía, estamos mal, tenemos que encerrarnos, volver a fase 1. Y uno se daba cuenta y palpaba que en la sociedad hubo un cambio, un clic, hasta que el miércoles dijo, no, 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 está controlado, luego de los testeos. Como que la pregunta es, y hacia dónde quiero ir, es, esto nos angustia mucho más ver todo el tiempo la información sobre el tema de coronavirus y todo lo que pasa. A ver, es una situación angustiante objetivamente, o sea, estamos frente a una pandemia que por momentos pareciera o que puede, depende del lugar, por supuesto, en la misma área metropolitana en que Corrientes, que otras áreas, estar controlada y de golpe, como se ve en otros países, hay rebrotes, entonces es lógico que la gente se angustie. Lo que pasa es que, como escuchaba un poco lo que decía antes y lo que decía Baidi, el tema es que siempre uno tiene que comunicar diciendo digamos, la gravedad de la situación para que se puedan tomar los recaudos necesarios, pero tampoco se puede comunicar todo el tiempo sobre esa gravedad por varias razones. Primero, porque en un momento uno se vuelve también como inmune, ya no escucha más algo que se llama estrés crónico o frustración cognitiva, depende de las corrientes, que es que en un momento, en las peores situaciones, y se vio hasta en los casos de las guerras, es como que el temor pasa en el sentido que uno se acostumbra y dice, bueno, más sí, que pase lo que pase. O sea, hay experiencias de películas de personas bailando en la mitad de un bombardeo en la Segunda Guerra Mundial. Quiero decir, hay algo que se llama estrés crónico, entonces es cuánta efectividad puede tener escuchar todo el tiempo noticias para cuidarse, no estoy hablando para angustiarse. Entonces, en ese sentido, creo que sí es positivo, positivo no, mejor dicho, es imprescindible comunicar lo que llamamos conductas o comportamientos saludables, o sea, qué medidas hay que tomar para poder llevar adelante actividades, etcétera. Que es una comunicación difícil, porque aparte de comunicar no quiere decir que la gente las haga, que la gente lo sepa no quiere decir que lo pueda hacer, que sepa hacer, o sea, es sumamente complejo. Pero he escuchado lo que usted decía sobre Corrientes y de algún modo tiene una lógica. Parece, en una ciudad parece que la situación está controlada, hay un brote aparte de un hospital, creo que usted decía pediátrico, o Sí, sea que además pediátrico. es sumamente, toca también la cuestión de los niños, es como natural que la gente se angustie y la sensación de que estamos frente a un equilibrio muy inestable, muy tenue, muy frágil, que es verdad, creo que es una situación, hace que cuando eso se disrumpa, obviamente surja un pico de angustia. Diría que eso es, no sé si la palabra sería saludable, pero por lo menos muestra una racionalidad de la sociedad. Peores diría, bueno, no pasa nada, no importa. O sea, muestra una sociedad o sociedades que comparativamente a otros países, si yo siempre tengo una mirada comparativa, es bastante responsable. Digo, nada es ideal, no ideal, nada es como uno quisiera, en la vida es así, pero yo diría que nos está mostrando una sociedad en Argentina que, digamos, que siempre nos criticamos, autocriticamos, autoflagelamos de que somos los peores o los mejores. Una sociedad, yo digo, mi opinión, comparada a otros países, yo miro mucho lo que pasa en otros países, que toma las cosas con bastante responsabilidad. Sí, a ver, también me quedo en eso porque, y quiero seguir marcando el parámetro, la provincia de Corrientes, en cuanto a casos, uno mira, y que esa es otra de las cuestiones que no dejan de llamarme la atención. Voy a dar un dato específico. Hoy tiene 50 casos activos. Uh-huh. Si uno compara con provincias vecinas como el Chaco, como Entre Sí, Ríos, no estamos en nada. Pero la claro. gente asocia como que nosotros estamos, yo no sé si tiene que ver, creo que sí, en realidad, en el fondo, la influencia de los medios de comunicación, que todo el tiempo están, especialmente con lo que pasa en el AMBA, y es como que ya entra a decir, hay que cerrar todo, hay que ir para atrás, y esa suerte de sobreangustia que entra a ver también en eso con el exceso de información. ¿Sabe lo que pasa? Que justamente el hecho de tener 50 casos es la oportunidad para hacer todos los rastreos, todo lo que lleva a que esos 50 casos mañana no sean 300 y pasados sean Sí. 900. Entonces, justamente lo que muestra la experiencia internacional, pues todos acá se aprenden día a día, Sí. es que
no hay que desapreciar, no sé si es la palabra más feliz, no hay que estar atento a esos pequeños casos, porque es ahí donde justamente, por ejemplo, 50 casos, todavía, no sé las capacidades que pueda tener el gobierno de Corrientes a nivel del sistema de salud, pero todavía es un número que uno puede rastrear los contactos, etcétera. Entonces, justamente, yo diría lo contrario que usted dice, 50 casos es el momento para actuar. Actuar no quiere decir cerrar todo, no estoy diciendo cerrar todo, digo para tomarlo en serio, para evitar que pase lo que pasó en otras provincias, bueno, como ustedes tienen el caso de Chaco, que es tremendo. Entonces, no estoy diciendo el tema de la angustia, pero justamente la angustia se combate, o mejor dicho, se morigera un poco, mostrando que uno toma a cargo la situación. Entonces me parece que lo peor que uno puede decir es, no, bueno, 50 no es nada, miren lo que pasa en el Chaco. Es decir, bueno, 50 no es por supuesto el AMBA, no es el Chaco, pero es el momento para decir, bueno, ¿qué tiene que hacer a uno? Es el momento de ver los contactos, rastrear los contactos de manera que la gente los diga, porque no es nada delictivo, uno, bueno, usted lo sabe, y justamente evitar que la situación se lleve trepe. Lo que muestran los países, por ejemplo, que tuvieron brotes, rebrotes y que lo hicieron bien, es que cuando volvió a haber un rebrote, por pocos casos, hicieron por pocos tiempos, 1 o 2 días de cuarentena justamente para evitar que, es como algo casi diría de tiempo, de hora a hora, o sea, evitar que, por un momento, evitar que esos 10 casos se transformen en 15, que eso lo hizo Nueva Zelanda, por ejemplo. Entonces, no es decir, bueno, ya, de 2 semanas de cuarentena, pero sí tomar en serio esos 50 casos para que mañana no sean 200, y ahí sí ya no puedes controlar. Igual yo no soy médico, ojo, estamos hablando de lo que uno, o sea, yo trato de ayudar en algunas cosas, pero no, yo soy sociólogo, o sea, me parece que eso igual es un tema más para epidemiólogas para sociólogos. Pero bueno, Gabriel, cuando pasa también esto, lo primero que uno se pregunta es, saca las cosas buenas, la solidaridad en muchos aspectos, pero también saca las cosas malas. Esta clase de cosas, ¿nos muestra tal cual somos? Qué sé yo, no sé, siempre está ese sentido común de que la crisis nos muestra tal cual somos. Yo creo que siempre va a escuchar que yo digo mucho la palabra comparativo porque bueno, soy sociólogo y miro otras sociedades, pues si uno compara con un ideal, usted sabe, ¿no? El ideal, nada, o sea, nada, o sea, nada es como uno quisiera, eso ya apartamos de la base, nada es como uno quisiera en la vida, así tal cual. Yo digo, bueno, mostró una sociedad, para mí, voy a empezar, mostró un Estado que con todo lo que venimos diciendo, con la crisis, o sea, un Estado que funcionó. O sea, quiero decir algo, yo coordiné con colegas de todo el país, de la ciudad de la provincia de Corrientes, el primer relevamiento apenas salió una medida de aislamiento obligatorio, los primeros días que se elevó a presidencia, y no sé, yo me acuerdo justo, hubo un reportaje que salió en Tela, y yo me acuerdo que terminamos y con los colegas dijimos, esto no va a aguantar, porque había que... Sin embargo, se desplegó ayuda del Estado, de los organismos sociales, de las iglesias, y me rindo las evidencias, hay muchísimas situaciones de necesidad, no estoy diciendo nada de eso, pero comparativamente a otros países, uno no vio situaciones de saqueo, etcétera, que son la muestra de la desolación por no tener ingresos. Entonces, mostró un Estado que... con la situación que estamos, o sea, no hace falta ni que diga, la situación que estamos tremenda a nivel económico, deuda, etcétera, funcionó. Se dieron ingresos y la sociedad, dentro de todo, para mí funcionó. O sea, uno no vio la gente, con todo lo que le implica, lo que le cuesta a los pequeños comerciantes, pequeños empresarios, mismo a la ama de casa o a un pagar sueldo, etcétera, la gente siguió pagando salarios, cosas que en otros países no pasó, no pasó. Me contaban amigos que están en Bogotá, colegas que viven ahí, que son, por ejemplo, que en muchos barrios de Bogotá hay casas con, no sé cuán extendido está, pero con banderas rojas que implica que toda la gente está ahí contagiada y que no tiene comida, para que la gente deje comida en la puerta de la casa. Es decir, hay situaciones, estamos en una situación casi de gravedad que no conocimos casi nunca a nivel mundial, no digo Argentina. Entonces yo creo que no, que salvo esas cosas que aparecen en los medios y tal, que mostró una sociedad, para mi gusto, bastante razonable. Para mí, es mi opinión, no digo que sea, no es una opinión que uno puede verificar científicamente, pero comparo.
comparado con otros países, y bueno, y la sociedad, con todo lo duro que es la cuarentena, durísimo, durísimo a nivel económico, a nivel psicológico, y es una palabra poco feliz, poco académica, pero se la bancó, digo, y lo que implica para todos y todas el costo de todo tipo, ¿no? Afectivo, económico, psicológico. Sí, una situación que uno no la esperaba, no la miraba. Sí, no la esperaba. Sí. O sea, que me quedé con varias de tus palabras ahí repensando y repensando. Y la verdad que sí, que uno piensa que también a partir de ahora la gente no va a cuestionar más el rol del Estado. Y mira, totalmente. Vos sabés que algo que se vio en América Latina que es muy interesante, fue bueno, muy tremendo, sí, o muy claro. Te voy a dar un ejemplo. Perú es un país que con la pandemia hizo las cosas bien. O sea, desde el principio tuvo un gabinete muy bien formado. Viste que es como una suerte, te hubiera tocado, pienso yo, perdón, no quiero ofender las ideas políticas de nadie, pero si esto hubiera tocado con el gobierno anterior hubiera sido, en mi opinión, un desastre. Pero bueno, no hubiera tenido Ministerio de Salud, etcétera. O sea, imagínense lo que hubiera sido eso sin autoridades, o sea, no quiero ni pensarlo, pero bueno. A Perú le tocó con un gobierno, con un gabinete, parece que bien preparado, bien formado. Y tomaron las medidas en momento, y sin embargo se les mandó la situación. ¿Por qué? Porque Perú tuvo un crecimiento económico importante, pero sin fortalecer el Estado. Entonces, no había estructuras hospitalarias, no había estructuras de movilidad, había un nivel de informalidad enorme. No había cómo, eso que se vio en Argentina, sí, creo que en la área metropolitana, ¿se acuerda ese viernes funesto de la cola de los jubilados? Claro, en todo el país fue eso, sí. En Perú se vio todo el tiempo. ¿Por qué? Porque no había quien llegue a cargo de las medidas, ¿se entiende? Sí. Y en Argentina hay otra cosa que también es comparativamente importante. Nosotros y nosotras respetamos la autoridad del Estado. ¿Qué quiere decir esto? O sea, hay algo de las reglas, por más que lo que decimos nosotros, bueno, si el Estado dice no salir, no ser, en otros países no. Y entonces hay algo donde se vio la capacidad del Estado y con todos los problemas que tenga el sistema de salud, que al principio estuvo muy afectado, lamentablemente, las trabajadoras y los trabajadores por el COVID, bueno, eso mejoró. Hay un sistema de salud que creció, que no se desbordó. Siempre, es decir, para mí, yo creo que sí, que va a haber una revalorización del rol del Estado. Pero también todo puede olvidarse, ¿no? Nada está escrito. Es decir, lo que muestran las historiadoras y los historiadores de la salud es que las sociedades en el pasado han salido de la pandemia con el imperativo de olvidar y volver a la vida normal. Entonces, nada está por antemano escrito que va a dejar una enseñanza. Ahí se requiere el trabajo de mujeres y hombres para que eso se transforme en memoria y para que no se olvide. Claro. Todo se puede olvidar fácilmente, decir, bueno, demos vuelta a la página. Ahora, vos sabés que hacia ese lugar iba también la próxima pregunta, y una de las últimas ya, era decirte, ¿qué nos deja? ¿Qué nos va a dejar? ¿Una sociedad distinta? ¿Vos creés que nos va a dejar una sociedad distinta? Sería ya demasiado. Quizás, con toda la fuerza, quizás, sí. Quizás, no, esas cosas que decía al principio, se me pone esto, está mostrando el agotamiento del capitalismo, eso no va a pasar, yo no creo que pase, ni siquiera los que dijeron al principio lo dicen ahora. Ojalá deje algunos, va a dejar algún, a ver, si está requiere lo que se llama emprendedores morales, es decir, gente que diga, miren, que ponga los temas sobre la mesa, o sea, nada de por sí deja una enseñanza en el aire. Tiene que haber, para que la dictadura haya dejado la enseñanza de derechos humanos, tuvo que haber movimientos de derechos humanos, familiares, etcétera, para que tiene que haber alguien, a instituciones que lo hagan. Hay temas que pueden quedar, por ejemplo, como vos decías, la revalorización del tema del Estado, las discusiones sobre la renta básica, el hecho que haya una renta básica universal. Quizás se había puesto el tema del impuesto a los más ricos, vamos a ver si queda, pero posiblemente por sí. Hay algún tema ligado a la conectividad, que se ve la importancia de la conectividad, digo, como una diferencia. La cuestión del espacio está, la desigualdad en términos de desigualdades espaciales, la cuestión de la movilidad. O sea, hay muchos temas que están ahí. ¿Cuál será objeto de debate, de cambio? No lo sabemos. En algunos países, no en Argentina, donde se vio el desastre que fue el sistema de salud y sobre todo países donde la gente paga seguro de salud, por ejemplo Estados Unidos, enorme, y el sistema de salud fue una catástrofe, posiblemente ahí, porque también medio una cuestión económica y de impuestos, haya mayor debate.
Aquí no lo sabemos, la verdad. O sea, hay muchas cosas que se pusieron, que están bajo discusión, la cuestión del teletrabajo, el rol de la policía, cuál será retomado, cuál será objeto de cambios, no lo sé, la verdad que no lo sé. Sí, hablaste vos sabés que el rol de la policía, y ese es un rol que en realidad muchas veces es, acá por lo menos denostado, pero fue un rol fundamental como para tener esa suerte de tranquilidad. Es más, la solicitud de la sociedad hacia la policía, hoy el requerimiento y la exigencia para hacer cumplir las cuestiones de distanciamiento. El ejemplo básico que doy es lo que pasa los fines de semana. La gente cómo llama para denunciar fiestas privadas o fiestas de otra naturaleza, pero exigiendo a la policía, y la policía con ese otro tipo de rol, ¿no? No tanto como el que venía haciendo hasta el año pasado. Sí, sí, eso fue un cambio, o sea, de golpe las policías, digo, pues las provincias tuvieron que, fue como el primer actor que tuvo un lugar ahí, que fue complejo, ¿no? Por un lado, las policías no estaban preparadas, por un lado hubo, de golpe, de un día para otro, bueno, y nadie te enseñó cómo se hace eso, ni tenías los implementos, además el trabajo policial es muy cuerpo a cuerpo, entonces de golpe, o sea, fue un rol complejo que tuvo tuvo sus claroscuros, o sea, hubo mucho aumento de violencia policial. Creo que estaba escuchando una estadística de la Secretaría de Derechos Humanos de la Nación que hablaba, estoy diciendo un poco de memoria, pero lo había leído otro día, 800% aumento de denuncias por violencia, pero también es cierto que tuvo un rol que no había tenido hasta ahora, que no estaba preparado y que fue como el principal actor, fue al principio la principal forma de contacto entre el Estado y la sociedad, sí, y con grandes diferencias, por supuesto, como bien decías vos, entre distintos lugares, ¿no? Nosotros muchas veces tenemos una mirada muy centrada en el área, nosotros digo desde Capital y a veces en el Gobierno Nacional en el área metropolitana, pero por supuesto con diferencias en provincias, etcétera, pero también mostró la necesidad de mayor profesionalización y de protocolos en las fuerzas para evitar las formas de los casos que hubo. Recuerdo hubo un caso, una muerte ahora, bueno, hubo en San Luis, hubo en Tucumán, ahora hubo en Córdoba, casos de muerte y también de brutalidades y hostilidades policiales más pequeñas, pero sí, ahí hay algo, pero sí claramente también hay que decir que hubo un rol muy importante en el poder llevar a cabo las medidas de aislamiento obligatorio de un día para el otro en los policías. Gabriel, te mando un abrazo y un abrazo, saludos a los amigos de Corrientes, hasta luego. Gracias. Gabriel Kessler, doctor en Sociología por la Escuela de Estudios Superiores de Ciencias Sociales de París.